Mi hija reveló mi pasado oscuro a mis suegros para que me odiaran, pero ahora se queda sin su segunda madre en el proceso. Soy una mujer de 36 años de edad, y estoy casada con mi esposo Josh, que tiene 40 años. Josh tiene una hija de 18 años, que todavía vive en casa y está en su primer año de universidad. Llevo casada con Josh desde que su hija tenía aproximadamente 12 años. Se llevaba bien con su madre biológica hasta que su madre se casó nuevamente y empezó a olvidarse de ella y de su padre cuando ella solo tenía 11 años. Esto la destrozó emocionalmente, así que Josh decidió darle más tiempo antes de su hija y yo nos conociéramos. Una vez que nos comprometimos, Josh finalmente me presentó a su hija formalmente, y sorprendentemente nos llevamos bien de inmediato. A las dos nos encantaba el anime y los videojuegos, y a menudo jugábamos videojuegos y veíamos diferentes animes juntas. Cuando mi marido y yo finalmente nos casamos, ella fue una de las damas de honor, ya que quería que fuera parte de la boda. Estuvo presente durante todo el proceso y estaba muy emocionada de que su padre y yo nos casáramos. Cuando cumplió 14 años ya tenía la confianza suficiente de llamarme mamá, y éramos más cercanas que nunca. Alrededor de los 17, su madre biológica volvió a su vida, y su Josh accedió a dejarla ver a su madre todos los meses. Aunque aún me llamaba mamá, sentía que se estaba volviendo más distante. A los 18, empezó a llamarme por mi nombre. No voy a mentir, eso realmente me dolió, pero a pesar de todo la seguí tratando como a mi hija. El punto de todo esto es mostrarles lo cercanas que éramos y cómo cambió su comportamiento. Hace unas 2 semanas, ella me preguntó si podía pedir prestada un poco de mi loción corporal de mi habitación. No lo pensé mucho porque ya lo había hecho antes, pero esta vez me di cuenta de que se tardaba un rato en salir de mi habitación. La llamé por su nombre y no respondió, entonces entré a ver qué pasaba. Parecía un poco asustada de verme, agarró rápido la loción que tengo en el tocador y salió corriendo. Me pareció extraño y supuse que tal vez está llevando alguno de mis labiales o algo así. Me molesté un poco, pero al final lo dejé pasar. Unos días después, preparamos una cena para recibir el año nuevo. Habíamos invitado a mis suegros y a mi hermana. Durante la cena, mi suegra recibió un mensaje de texto en su teléfono y se levantó de su asiento. Le susurró algo al oído a su marido y le mostró algo en su teléfono. Al principio estaba confundida, pero no me molestó, hasta que mi suegro le dijo a mi esposo que mirara su teléfono. Lo hizo, y su cara se puso pálida. Inmediatamente empezó a ponerse nervioso y le pidió a su hija que hablara con él en una habitación separada. Antes de que eso pudiera suceder, su hija se levantó y anunció en voz alta: ¿sabían que su esposa es una puta? Mi suegra inmediatamente me mostró el video del que estaban hablando y empezó a regañarme delante de todos en la mesa. Mi hermana intentó calmar la situación y defenderme, pero mi hijastra siguió instigando diciéndole a sus abuelos que probablemente le estaba siendo infiel a su padre. Esto hizo que mi suegra se enojara al instante. Intentaron convencer a mi esposo de que definitivamente le estaba siendo infiel y que yo no era una buena pareja para él. Mi esposo ya sabía sobre el trabajo que solía hacer y me apoyó, lo que solo los enfureció más. Mis suegros se fueron poco después de la discusión que tuvimos, durante la cual mi suegro insultó a mi esposo llamándolo cornudo. Mi hermana se fue poco después para darnos tiempo para solucionar las cosas. Mi esposo dejó a su hija en casa de sus padres para poder hablar conmigo y calmarse. 2 días después, la trajo a casa y habló con ella mientras yo no estaba. Le explicó que él ya sabía todo sobre mi pasado y siempre lo había apoyado. Según él, ella se dio cuenta de que había cometido un gran error. Lloró y se disculpó con él y le dijo que su madre biológica le había contado sobre mi pasado. Al principio no le había creído, hasta que encontró las cintas. Mi esposo me llamó y me preguntó si quería hablar con ella, pero lo que no me dijo fue que estaba al lado de ella y me tenía en altavoz. Terminé diciendo que no tenía ganas de estar cerca de ella por el momento y que ya no quería ser su madre. Ella escuchó todo y empezó a llorar por teléfono. Me dijo que se iba a quedar con sus abuelos unos días hasta que las cosas se calmaran. Estuve de acuerdo, y ese ha sido el acuerdo hasta hace poco. Mis suegros ya han empezado a contarle sobre mi pasado a la gente y a difamar mi nombre por esto, lo que me enfada aún más con ella, ya que ha tenido todas las oportunidades de corregirlos para que no lo hagan. Pero no lo ha hecho. Sé que solo es una adolescente,
pero no puedo obligarme a volver a ser como antes solo porque se disculpó. Edición. Gracias por todas las respuestas bonitas y opiniones. Lamento no poder responder a todos los comentarios. Los estoy leyendo todos y tratando de responder a ciertos comentarios para dar aclaraciones, pero quiero abordar algunas cosas aquí en su lugar para aclarar cualquier confusión. Tenía 20 años cuando creé mi primera película. Ella pudo encontrar la película en línea usando la información del DVD. No sé los detalles de cómo lo hizo. Aunque, en realidad, no debería ser difícil de encontrar, ya que yo misma he buscado mi contenido y lo he encontrado fácilmente. Me quedé con los DVD porque estaba orgullosa de mi contenido. Y mi marido me había pedido que conservara algunos de los que le gustaban. Nunca había pensado que mi hijastra husmearía en mis cosas. No odio a mi hijastra. Solo necesito tiempo para procesar las cosas. Sigo siendo un ser humano. La madre biológica de mi hijastra es amiga de mi exnovio, y él estuvo muy involucrado en ese momento de mi vida. Así es como ella sabe sobre mi pasado. Mi esposo no se lo dijo. Joss y yo estábamos saliendo cuando la madre biológica empezó a olvidar a mi esposo y dejó de frecuentemente a su hija. Sí, tenía 11 años. Salimos durante unos 2 años antes de comprometernos. Estuvimos comprometidos durante 1 año. Su hija se encariñó conmigo bastante rápido después de que ella y yo descubriéramos nuestro interés compartido. Intentaré actualizar lo antes posible, pero probablemente me tomará un tiempo tomar en cuenta los consejos de los comentarios. Y sí, la terapia es una opción. Actualización 1. Puede que esta no sea la actualización que algunos de ustedes esperaban, pero probablemente sea la que la mayoría esperaba. Antes de empezar la actualización, quiero darles un poco de contexto sobre la madre biológica de mi hijastra y mi relación con ella. Para facilitar la actualización y por conveniencia, llamaré a la mamá biológica, Lori. Lori y yo no nos llevamos bien. Cuando Lori y Joss estaban juntos, yo era amiga de Joss. Nunca nos vimos románticamente en ese momento, y nuestra relación era completamente de amistad. Después de un tiempo, a Lori le empezó a molestar mi amistad con Joss. En lugar de hablar conmigo directamente, empezó a preguntar cosas sobre mí. Eventualmente consiguió información a través de mi exnovio, y cuando descubrió que yo era una exactriz de videos para adultos, se volvió loca. Me acusó de tratar de seducir a su novio y me llamó puta y rompehogares, hablando mal de mí con algunos de los amigos en común que tenía con Joss y míos. Joss finalmente terminó su relación con Lori, después de que ella empezó a amenazarme con violencia física, y se convirtieron en padres solteros de mi hijastra. Alrededor del 2015, Lori empezó a salir con un nuevo tipo. Poco después, se mudó rápidamente con él, exponiendo su nueva relación con mi hijastra en contra de los deseos de Joss. El novio de Lori tenía un comportamiento muy sospechoso, y por eso, Joss constantemente discutía con ella sobre la seguridad de su hija con él. Joss a menudo amenazaba con alejar a su hija de Lori, y después de cada amenaza, Joss no volvía a saber nada de Lori durante semanas. Incluso después de todos los límites que Lori cruzó, Joss se mantuvo fiel a su promesa de no presentarme a su hija hasta que nos comprometiéramos. Cuando finalmente nos conocimos, ella y yo nos hicimos cercanas. Esto enfureció a Lori, ya que no quería una rompehogares en la vida de su hija. También le molestó el hecho de que Joss me propusiera matrimonio después de 2 años de noviazgo, mientras que nunca le propuso matrimonio a ella durante todos sus años juntos. Un día, mientras Lori recogía a su hija de nuestra casa, ella empezó una discusión con Joss. La discusión rápidamente se volvió violenta, y le dio una bofetada en la cara. Joss reaccionó y le dijo que no se le permitía volver a su casa, o llamaría a la policía. Lori se fue enfadada y decidió dejar a su hija en nuestra casa en lugar de recogerla, como estaba planeado. Cuando Joss intentó contactarla más tarde, se dio cuenta de que lo había bloqueado. Meses después, descubrió que se había casado en secreto con su novio sin informar a nadie. Aunque los mensajes de Joss no llegaban, su hija a veces se ponía en contacto Lori y sí obtenía respuesta. A pesar de eso, su madre nunca hizo un esfuerzo por reunirse con ella hasta 2024, que es cuando mi esposo empezó a organizar citas para que su madre pudiera volver a verla. Ahora que el contexto está fuera del camino, esto es lo que pasó recientemente.
Mi esposo habló con Lori sobre su papel en todo esto. Muchos comentaristas señalaron que ella estaba siendo influenciada por su madre, lo cual resultó ser cierto. Lori le admitió a mi esposo que le dijo a ella que yo le estaba siendo infiel. También le contó a ella sobre mi pasado para vender la idea de que me acuesto con mucha gente. Mi esposo se enfadó muchísimo y la llamó miserable e insegura. Aparentemente, le armó un escándalo, y ella lo bloqueó una vez más. Mi hijastra está viviendo en casa de nuevo. Se presentó en nuestra puerta con una nota escrita a mano pidiéndome perdón por todo. Aunque todavía me sentía muy herida por sus acciones, no pude evitar sentir una emoción agridulce que me hizo llorar. En la nota, habló de todos los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. Escribió sobre cómo lloró cuando descubrió que yo le estaba siendo infiel a su papá. Escribió sobre cómo lamentó el final de nuestra relación y lo molesta que estaba por su padre, hablando de lo estúpida que fue al creerle a su madre. También escribió que siempre me quiso, pero que sentía que, con su madre en su vida, se veía obligada a elegir. Aunque me consideraba su verdadera madre de corazón, sentía que debía ponerse del lado de su madre biológica. Le pedí que me explicara la nota, y nos sentamos a hablar. Fue muy emotivo para todos nosotros, e incluso mi esposo empezó a llorar. Poder finalmente llorar y decirle lo mucho que me dolió su distancia fue un alivio. Salió mejor de lo que imaginaba, y ya no sentía enojo hacia ella. Todavía tenía algo de resentimiento, y no voy a pretender lo contrario, pero me sentí bien con la conversación. Se quedó a dormir, y a la mañana siguiente, las cosas fueron un poco raras entre nosotras, pero tolerables. En la noche, tuvimos otra conversación sobre su madre. Me dijo que no quería cortar completamente su relación con su madre, pero que planeaba distanciarse por un tiempo. Mencioné la terapia familiar, como algunos de ustedes sugirieron, pero me dijo que no era algo que le interesara, lo cual respeté. No estoy segura de que las cosas vuelvan a ser iguales, pero soy optimista de que podrían mejorar. Actualización 2. Me puse en contacto con mis suegros esta mañana con Joss a mi lado en el teléfono. Se disculparon a medias por lo que dijeron en la cena. Dijeron que no están de acuerdo con mi pasado, pero se disculparon por decir que yo le estaba siendo infiel a mi esposo. El papá de Joss también se disculpó con Joss por usar palabras hirientes hacia él. Nunca se disculparon por llamarme con nombres degradantes, lo cual me enojo, pero por ahora, lo tomaré como una victoria. Muchos comentarios criticaron a Joss por cómo manejó la situación en la cena. Hablamos mucho al respecto y ambos dejamos en claro que no lo manejamos de la mejor manera. Yo también había cometido un gran error al decir que no quería ser más la madre de su hija. Me inscribí en el papel cuando me casé con su padre. Así que no voy a guardar esta pelea en su contra, cuando yo también fui culpable de un error. No estoy segura si habrá otra actualización, pero quiero agradecer a todas las personas que me dieron sus opiniones y apoyo en esta situación.